José María Pérez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Si te parece, vamos a empezar por los presupuestos, porque esta mañana el portavoz municipal, Fernando Couto, ha dicho tras la Junta de Gobierno, la comparecencia que tiene todas las semanas ante los medios, que no se entendería que rechazasen un presupuesto que incluye alguna de sus enmiendas. Insisten que quieren que sea el presupuesto de todos. ¿Cree que puede serlo? No, no puede ser el presupuesto de todos, un presupuesto que está hecho sin utilizar el conjunto de los recursos públicos que tiene disponibles la ciudad. El documento que nos facilitó el Gobierno, el documento elaborado por la Intervención Municipal, señala que podríamos tener un presupuesto en Gijón de 234 millones de euros. Y sin embargo, nos presentan un presupuesto de 215. Y para más INRI, resulta que luego además no se ejecutan los presupuestos. Por lo tanto, ni siquiera se llega a ejecutar esa cantidad que estamos señalando. Eso quiere decir que dejamos de atender necesidades que existen hoy en la ciudad, dejamos de impulsar la actividad económica, dejamos de atender las necesidades de empleo, dejamos de atender los problemas sociales cuando tenemos recursos para poder hacerlo. Y por lo tanto, lo que está planteando el Gobierno es una dejación de sus funciones y de sus competencias que no podemos compartir. ¿Tienen ya definida su postura de cara al pleno del próximo lunes? Lo dijimos hace unos días cuando presentábamos las enmiendas del Grupo Socialista. Nosotros hemos presentado un conjunto de enmiendas que caben en el reglamento municipal. Y dijimos, incluso con la aprobación de esas enmiendas, el presupuesto sigue siendo malo. Porque un mal presupuesto como el que se nos presenta no se repara con unas pocas enmiendas que permite el reglamento municipal. Y presentamos un conjunto de actuaciones adicionales que nosotros incorporaríamos en el presupuesto si hubiéramos tenido la oportunidad de hacerlo, precisamente para utilizar toda esa capacidad económica que señala la intervención municipal que tiene la ciudad. Y por eso señalamos que incluso con la aprobación de nuestras enmiendas no veíamos un presupuesto en condiciones de ser apoyado por el Grupo Socialista. Creemos que el presupuesto es malo, creemos que el presupuesto no atiende las necesidades de la ciudad y creemos que el Gobierno municipal no ha querido atender la situación política que tiene la ciudad y no ha querido dialogar sobre el presupuesto con los grupos políticos. Ha habido mucho paripé, mucha reunión para aparentar que se discutía, que se negociaba, pero sin aportar datos. No conseguimos tener un papel donde se señalase lo que se iba a hacer en cada concejalía hasta después de que aprobó el proyecto la Junta de Gobierno. Foro ha dicho esta mañana que hay varias enmiendas aprobables, que tienen voluntad política para aprobar varias enmiendas, entre ellas del Partido Socialista, pero aunque les aprobasen todas, ¿su voto va a ser en contra el próximo lunes? Por lo que conocemos de las enmiendas presentadas, por las nuestras y las de los demás, cuando el Gobierno dice esas cosas, tendremos que ver en qué se concretan. Pero hay algo que quien nos escuche seguramente comprende muy bien. Si consideramos que el presupuesto es malo porque no utiliza todos los recursos y deja en el cajón 20 millones de euros prácticamente, los deja sin utilizar cuando los podría usar, ¿alguien cree que vamos a pensar que el presupuesto es bueno porque 15.000 o 30.000 o 50.000 euros de ese presupuesto cambien de una partida a la otra? Pues francamente no creemos que eso arregle el presupuesto. Y creemos que un proceso donde se revise el presupuesto por la vía de modificaciones a partir del 1 de enero sería más productivo para la ciudad y aportaría más recursos para atender las necesidades que tiene Gijón hoy. Haciendo alusión a una de las frases que ha dicho esta mañana Fernando Couto, dice que sería una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo que, por ejemplo, grupos como Izquierda Unida, que anunció ayer aquí que va a votar en contra, o por lo que nos está diciendo usted, vayan mañana a la Comisión de Hacienda a la que se van a tratar las enmiendas con la idea clara de que van a votar en contra. Nosotros vamos con una idea que tiene que ver con un documento que se nos presentó por el Gobierno municipal. El Gobierno municipal presenta un documento por contar algunos casos concretos. Decimos que tenemos un problema de empleo en la ciudad. Muy bien. El Gobierno dice, ponemos en esta partida 6 millones y pico de euros, no llega a los 7. Cuando vemos, ¿y a qué se va a dedicar esa cantidad de dinero? 3 millones y medio a pagar las indemnizaciones por contratación fraudulenta de trabajadores durante los 4 años de gobierno de Foro Asturias. Del resto del dinero tiene una partida de gasto, pero tiene una partida de ingresos. Prácticamente todo lo financia la comunidad autónoma, el Principado de Asturias. Esos que son tan malos que dicen los del cerco a Gijón. Y el esfuerzo del presupuesto municipal en materia de empleo son 270.000 euros. ¿Alguien cree
que es serio decir que se lucha contra el desempleo y que hay un compromiso en trabajar con 270.000 euros de un presupuesto de 215 millones. Y le pongo otro ejemplo. Partidas sociales. Había un consenso entre todos los grupos políticos de hace apenas 5 meses en el que se hablaba de la necesidad de hacer un plan de choque porque había una situación social muy delicada en Gijón. El presupuesto en materia social para el año 2015, con los datos facilitados en ese presupuesto por el gobierno, baja en un 12%. Entonces, con eso encima de la mesa, ¿cree el gobierno de verdad que puede haber un apoyo porque se cambien 10 o 15.000 euros de un sitio a otro? ¿Cree el gobierno de Foro que se puede considerar que este presupuesto resuelve algún problema cuando lo que hace es dejar de ejecutar las posibilidades de la ciudad? Nosotros creemos que no. Yo entiendo que... Creemos que es muy poco serio, además por su parte que lo plantea en esos términos, en los de esas declaraciones de esta mañana y en los que refleja el propio documento de presupuestos. Yo entiendo que en una negociación presupuestaria entra mucho la política y es difícil que grupos que están en las antípodas ideológicas como Foro y PSOE se vayan a poner de acuerdo. Ustedes siempre han dicho que la labor de un equipo de gobierno, como el que lidera Carmen Morillón, es gobernar. Pero el PSOE pide en cierto modo en Gijón lo que el resto de grupos están pidiendo al PSOE en el Principado. Responsabilidad para aprobar las cuentas, altura de miras para tener un presupuesto. ¿No sería igual de mala una prórroga presupuestaria en Gijón que en el Principado, que también está buscando apoyos para aprobar sus cuentas? Fíjese, en el caso del Principado sucedió una cosa, digo sucedió porque además es pública, fue reflejada por todos los medios de comunicación. El presidente del Principado, junto con la consejera de Hacienda, fueron manteniendo reuniones con todos los grupos parlamentarios para explicar por dónde iba a ir el presupuesto, para conocer las preocupaciones de los grupos a la hora de elaborar el presupuesto y ver dónde podía haber elementos en común y elaborar un proyecto que tiene un acuerdo con un grupo que es Izquierda Unida, pero abierto a buscar otros acuerdos con el resto de los grupos. En el Ayuntamiento de Gijón no ha existido ninguna reunión de esas desde el mes de junio. Es decir, la alcaldesa ni está ni se la espera, no aparece en este debate, aparecerá el día del pleno. Pero yo soy el portavoz del Grupo Socialista, el segundo grupo en número de concejales del ayuntamiento, y yo no recibí ninguna llamada de la alcaldesa para hablar de nada. En este periodo de tiempo no hubo una sola propuesta por parte del gobierno municipal. Se nos decía, o se le decía a las personas que iban a las reuniones, oiga, pásenme ustedes ideas. Que sí, podemos pasar ideas, pero para pasar ideas, lo primero es que tiene que haber una propuesta por parte del gobierno. ¿Qué es lo que quieren ustedes como gobierno hacer? Estuvimos esperando y no lo conocimos hasta que el proyecto estaba presentado en la Comisión de Hacienda. ¿Cuál es la diferencia entre el Ayuntamiento y el Principado? En el Principado hay unas normas para la elaboración del presupuesto fijadas por el Gobierno del Estado, por los socios de la señora Morillón en estas elecciones, que establece una serie de limitaciones a la hora de calcular el gasto posible. Y establece además, tiene unas restricciones en cuanto a las posibilidades de modificación posterior de ese presupuesto. En el Ayuntamiento de Gijón vamos a acabar este año sin ejecutar el presupuesto aprobado, con un colchón de más de 42 millones según los datos que nos facilitó el gobierno. Es decir, 42 millones que estaban previstos para atender determinadas cosas de Gijón, inversiones, programas sociales, de empleo, culturales, etcétera, que no se van a gastar y que están ahí para utilizarse el próximo año en lo que sea. A eso hay que añadir que el propio ayuntamiento, digamos, tiene una capacidad económica muy superior, digamos, proporcionalmente a la del Principado. Por lo tanto, a partir del 1 de enero en Gijón hay una capacidad para tomar acuerdos con rapidez y para ejecutarlos con rapidez si el gobierno quiere, que permitirían subsanar las deficiencias del presupuesto elaborado por el propio gobierno. En el ámbito autonómico esa posibilidad no existe de esa misma manera, porque ni hay esa misma capacidad económica, porque las restricciones son muy superiores, ni hay tampoco la capacidad para hacerlo con esa velocidad que se puede hacer aquí. Nos quedan unos 5 minutos y no quería dejar de tocar otro tema, aunque sea totalmente diferente y no tenga que ver con los presupuestos. El viernes hay convocado un consejo de administración. Solo una cuestión sobre presupuestos que sí me gustaría señalar también, porque los presupuestos que están elaborados en Asturias, ya que me saca el tema asturiano y ya que hubo una reunión ayer en Gijón, los presupuestos que están elaborados en Asturias, como decía, hubo reuniones con todos los grupos. Es curioso que el portavoz de Podemos no quisiera acudir a ninguna de esas reuniones con el gobierno de Asturias, no haya dedicado un solo minuto a hablar de este presupuesto,
pero sí dedique 4 horas a hablar del asunto con la socia del PP en esta ciudad. Lo digo porque quienes se presentaron a las elecciones hace unos meses diciendo que venían a frenar a la derecha o a impedir políticas de derecha o a trazar líneas rojas para, digamos, separarse de la derecha, están haciendo justo lo contrario, sosteniéndola allá donde están en el gobierno y actuando en contra de esa mayoría de izquierdas que salió de las urnas el pasado mes de mayo. Bueno, con el tiempo que nos queda, sí vamos a hablar de ese otro asunto de la reunión del Consejo de Administración de Gijón al Norte este viernes. Y decía al principio, si al final se celebra, porque el PSOE ha recurrido ante la Junta Electoral que no se haga porque entienden que es un acto electoralista. También, haciendo alusión a las palabras que dijo esta mañana Fernando Couto, dice que sea electoral o no es algo importante para Gijón y les acusa de ir en contra de los intereses de la ciudad. Siempre le pasa lo mismo al señor Couto y a sus compañeros de partido y de coalición, que es que cada vez que se les lleva a la contraria en algo dicen que es malo para la ciudad. No, es malo para ellos. Llevan retrasando esta reunión desde hace meses. Llevan dándonos información que luego va cambiando desde hace meses. Y han querido apurar al máximo los plazos para hacerlo antes de las elecciones. Si es tan importante para la ciudad, ¿qué problema tienen en hacer la reunión el lunes? Porque si es tan importante para la ciudad, podría haberse hecho hace una semana, 2 semanas, un mes, y no quisieron. Lo que decimos es, si ustedes consideran que esto es importante, primero, facilítennos información. No existe ninguna información. Solo una convocatoria hecha un sábado por la tarde, en la que se nos dice que habrá un consejo con un orden del día, pero sin un solo papel de lo que vamos a discutir en ese consejo. Segundo, organicen las cosas de forma razonable. Oiga, ¿nos dice usted que hubo reuniones técnicas? ¿Dónde están los papeles de las reuniones técnicas? ¿Dónde está la propuesta que el Ayuntamiento de Gijón presentó a esas reuniones? No les ha llegado ninguna información. Absolutamente ninguna. Tuve antes ocasión de enseñarle a sus compañeros de prensa en el Ayuntamiento el sobre y abrirlo delante de ellos, el sobre recibido hoy de Gijón al Norte, en el que se ve que lo único que figura es el orden del día y ni un solo papel más. Por eso decimos que cuando decimos que esto es un acto de propaganda, lo decimos porque es exactamente lo mismo que hizo Álvarez Cascos hace 15 años. Hizo 2 promesas, el Metrotren y que no se cerraba la fábrica de tabacos de Gijón. Se acabó la campaña y se cerró la fábrica de tabacos. Se acabó la campaña y el Metrotren empezó a decir que ya estaba conseguido porque había creado un billete que se llamaba Metrotren, pero seguían siendo las mismas vías de Feve y de Renfe. Y ahora nos quieren repetir el engaño el viernes, sin papeles, sin documentación, para hacer un anuncio, para tratar de influir en el resultado de las elecciones y disimular lo que no han hecho en estos 4 años. ¿Pero de verdad cree que muchos gijoneses están pendientes de elegir su voto en función de que haya un plan de vías o no? No, no es un problema de si los gijoneses están pendientes de eso. De lo que estamos hablando es de que hay 2 partidos que se presentan juntos a estas elecciones que están utilizando las instituciones para hacer campaña. Y lo que prohíbe la normativa electoral es precisamente que se utilicen las instituciones y el dinero público para hacer campaña a favor de un partido político. Eso es lo que estamos denunciando. Si Foro y PP consideran que hay una propuesta razonable para la ciudad, hagan el favor de enviarnos la propuesta. Enséñennos qué es lo que van a proponernos el viernes, dígannos en qué consisten esos avances que supuestamente nos van a contar el viernes y empecemos a trabajar para hacer algo serio. De eso no conocemos nada. Es más, ahora hay un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Gijón que dice algo distinto a lo que dijo la ministra. La ministra aquí vino a pedirnos dinero a Gijón para pagarle la estación del tren. El acuerdo del Pleno es que Gijón no va a apoyar ese acuerdo. ¿Hay una novedad respecto a esto? Si la hay, ¿por qué no nos la dicen? ¿Por qué no nos facilitan la información para conocerla y tomar una decisión fundamentada? Y sobre todo, si esto es tan importante de verdad, ¿por qué hay que hacerlo en medio de la campaña electoral y no se hace el lunes? ¿O no se hizo hace un mes? El tiempo se nos acaba simplemente, y para despedirle, ya que hablamos ahora de la campaña electoral, ¿cómo vio ayer el debate Pedro Sánchez-Mariano Rajoy? Fue un debate intenso, por momentos muy, muy intenso. Creo que Pedro Sánchez le dijo a Mariano Rajoy lo que muchos millones de españoles piensan y no habían tenido la oportunidad de decirle, y creo que tuvo la oportunidad también de presentar cuáles son los principales compromisos de los socialistas, que pasan no solo por regenerar la vida pública y quitar la corrupción del escenario político, porque no sea el elemento central que está siendo en este momento, sino también por crear empleo, por dinamizar la actividad económica, por atender
problemas sociales que acucian a muchos millones de españoles y que quieren un cambio, españoles que demandan un cambio y que desde nuestro punto de vista ese cambio se puede garantizar por la vía de apoyar a Pedro Sánchez a las listas del Partido Socialista. José María Pérez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón, gracias por estar esta mañana en Gijón en la Onda. Muchas gracias a vosotros.